Vale, entonces vamos a empezar este asuntillo. Déjenme nada más poner aquí al tiro unas cosas y comenzamos. Ok. A ver. Bueno, vamos a trabajar en este asunto. Entonces, vamos a ver qué trabajo tenemos que hacer en esta semana. En esta semana vamos a tener un par de actividades de resolución de problemas y vamos a ver algunos temas como son principio de Pascal y principio de Arquímedes, de manera que podamos resolver las actividades de esta semana por medio de esos dos temas dentro del trabajo que vamos a desarrollar. Voy a compartir con ustedes la pantalla para ir viendo aquí los temas. Regresando. Y vamos regresando. Bien, correcto. Entonces, el primer tema de esta semana es principio de Pascal. Y el principio de Pascal tiene relación con la presión precisamente y con los fluidos. Sin embargo, no hacemos uso de la presión hidrostática en principio de Pascal. Hacemos uso de la presión estándar entre sólidos, la fórmula de fuerza sobre área, ¿sí? Esa es la que vamos a estar utilizando. Sin embargo, el principio de Pascal está relacionado con los fluidos bajo ciertas condiciones muy específicas. ¿Cuáles son esas condiciones muy específicas? Bueno, que el fluido que se va a colocar, bueno, en primer lugar, el principio de Pascal nos dice que la presión que se le aplique a un fluido que está contenido, totalmente contenido, se va a transmitir directamente en todas las direcciones del fluido. Por ejemplo, cuando tú tienes una jeringa, obviamente le quitas la aguja. Cuando tú tienes una jeringa y la llenas de agua y tapas la salida y presionas el émbolo, te vas a dar cuenta que te va a costar mucho trabajo para que el émbolo se recorra. ¿Por qué? Bueno, pues porque el fluido está recibiendo la presión del émbolo y la está transmitiendo directamente a la salida, tal cual.
la misma presión, ¿sí? Entonces, esto que encuentra Pascal eh, con los fluidos le permite a él desarrollar un mecanismo que se llama prensa hidráulica, donde por medio de un fluido y de un contenedor sellado, él desarrolla diversas fuerzas o aplica una fuerza para obtener una fuerza diferente en salida. Ahora, ¿qué fluido fue el que utilizó Pascal para poder trabajar? Pascal utiliza líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos, al momento de presionarlos, se comprimen muy poco. Entonces, se considera que los fluidos líquidos son prácticamente incompresibles, no se comprimen. Sin embargo, los gases, que es otro tipo de fluido, se comprimen mucho, son muy compresibles. Si tú agarras la misma jeringa y no la llenas de agua, sino que sacas el émbolo, llenas la jeringa de aire, le tapas nuevamente la salida y presionas el émbolo sí se va a recorrer. Va a llegar un momento en que ya no se pueda recorrer el émbolo, pero sí se recorre una distancia considerable. ¿Por qué? Porque el aire que está contenido dentro de la jeringa se comprime. Ahora, ¿a qué se debe esto de que el líquido se comprima menos, prácticamente nada, y el gas se comprima mucho? Bueno, es que tenemos una situación con las moléculas de los fluidos. En los gases, las moléculas están muy dispersas, es decir, están muy alejadas unas de otras. En los líquidos, las moléculas están mucho más cerca una de otras. Entonces, cuando tú aplicas una presión, lo que estás haciendo es juntar las moléculas entre sí. Como en un gas están muy separadas, pues obviamente va a tardar mucho más tiempo en que se junten esas moléculas hasta llegar el momento en que ya no las puedas comprimir, comparado con el líquido, donde al estar las moléculas más cercanas, pues lógicamente esas moléculas se van a juntar más rápido y ya no vas a poder comprimir el líquido. Por eso se utilizan los líquidos en este caso. La mayoría de los elementos que producen fuerza o reproducen fuerza a partir de alguna otra utilizan líquido. Eh, Normalmente se utiliza aceite hidráulico. Se utiliza mucho en la maquinaria pesada, se utiliza mucho en los automóviles, se utiliza mucho en las motos. ¿Sí? Todo aquello que conlleve una, una, una aplicación de fuerza en un fluido contenido, normalmente va a tener líquidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el principio de Pascal? Bueno, pues Pascal lo que hace es crear esta prensa hidráulica, donde en esta zona, digamos que hay un pequeño tubo, ¿sí? Y toda esta cámara se llena de fluido, de líquido, ¿sí? Este es un tubo de diámetro mayor a este de aquí. Entonces, este tubo con diámetro mayor lo que hace es que recibe la presión directamente del tubo pequeño y la transmite al tubo grande. De manera que entonces podemos encontrar lo siguiente. Para una fuerza pequeña aplicada en el tubo pequeño, en un émbolo, que esta es la parte de aquí, vamos a decir que es un émbolo, podemos obtener en este tubo grande, por medio de otro émbolo, una fuerza mayor. Aplicamos una fuerza pequeña y obtenemos una fuerza mayor, debido a que el líquido contenido aquí va a transmitir la misma presión. Por lo tanto, la presión que tú ejerces aquí es la misma que vas a tener aquí, es la misma que vas a tener aquí y es la misma que vas a tener acá. La presión se transmite completamente igual en todas las direcciones del líquido, de ese fluido. Eso es lo que encontró Pascal. Por eso nosotros podemos, eh,
no sé si lo hayan visto en algún momento en algún taller, cómo es que levantan los carros, por ejemplo, para cambiar las llantas o hacerles servicio, donde tienen unos mecanismos donde llegas, tú colocas tu carro, ponen ahí ellos unos soportes y luego de repente pican por ahí un botón y el carro empieza a levantarse y hay un cilindro muy grande que empieza a salir del piso y levanta el carro. Eso es una prensa hidráulica, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza pequeña en un área pequeña de un tubo, que está un tubo de diámetro pequeño, que está conectado a otro tubo de diámetro más grande para obtener una fuerza mayor. Eso es el principio de Pascal. Entonces, en el principio de Pascal nosotros vamos a tener lo siguiente. La presión en el punto 1, que es la zona pequeña, es igual a la presión en el punto 2, que es la zona de diámetro más grande. Son presiones iguales. Sin embargo, las fuerzas aplicadas o obtenidas y las áreas son diferentes. ¿Sí? De manera entonces que si la presión 1 es igual a la presión 2, tendremos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Sí? Y de esta forma nosotros podemos encontrar qué fuerza obtendríamos en el punto número 2. Si nosotros igualamos fuerza 1, área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2, vamos a obtener lo siguiente, que la fuerza 2 es igual a área 2 sobre área 1 por la fuerza 1. Y esto nos permite calcular qué fuerza sale en este dispositivo. Esta es una aplicación del principio de Pascal. ¿Vale? Muy rápido lo estamos viendo, eso ustedes lo tienen en el cuadernillo. Y además voy a subir un video donde voy a explicar más a fondo esto y voy a resolver problemas para que ustedes los puedan ver. Ese video yo espero tenérselos hoy mismo para que ustedes lo puedan consultar. Si no lo puedo tener hoy mismo, mañana temprano al mediodía ya debe de estar listo ahí en el canal de YouTube, en la lista de reproducción. Entonces, este es lo primero, principio de Pascal. Aquí tienes enlaces, revísalos, hay que verlos. Y el segundo es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se refiere a la flotación de los objetos. ¿Vale? ¿Por qué los objetos flotan cuando los colocas dentro de un fluido? Generalmente un líquido. ¿Sí? Ese es como vamos a trabajar nuestro principio de Arquímedes. ¿Vale? Entonces, en el principio de Arquímedes, aquí ya no trabajamos con la presión desde el punto de vista de fuerzas y áreas. Aquí lo que intervienen son las densidades del objeto y del líquido, ¿sí? para generar diferentes fuerzas. Cuando tú metes un objeto a un líquido y te ha tocado a ti, si es que has tenido la oportunidad de ir a meterte a una alberca, cuando te has metido ahí o cuando metes un objeto en un líquido, pueden pasar una de estas tres cosas. Que el objeto se vaya hasta el fondo del contenedor, que el objeto quede sumergido pero que se quede por ahí a medias, que es muy difícil pero se puede dar, o que el objeto flote, es decir, que una parte del objeto se hunda pero otra parte del objeto esté al aire. Entonces, ¿cómo es que se da esta situación? Bueno, esta situación se da por lo siguiente. Cuando tú pones un objeto sólido o inclusive otro fluido dentro de un líquido, en este caso nos vamos a referir a los líquidos, se generan o entran en funcionamiento dos fuerzas. Una que es el peso del objeto, y el peso del objeto va a ir hacia abajo, tira el objeto hacia abajo, por eso los objetos se hunden. Y otra fuerza se llama fuerza de empuje, que va hacia arriba. La fuerza de empuje es una fuerza que producen los líquidos, ¿sí? Para evitar
que los objetos sólidos entren en ellos, ¿sí? Para que los objetos sólidos se hundan. Por eso mucha gente dice que cuando estás en el agua pesas menos. Y eso no es cierto. Lo que está sucediendo es que el agua está ejerciendo una fuerza, que se llama empuje, para sacarte de ella. Es una reacción que tienen los líquidos. Tú metes el objeto y el líquido automáticamente va a generar una fuerza de empuje para sacar al objeto del líquido. Eso es cómo funciona la flotación y fue lo que encontró Arquímedes. Aquí tenemos diferentes situaciones. Primero, vamos a analizar este de aquí. Nos dice que si el peso del objeto es mayor a la fuerza del empuje, el objeto se hunde, ¿sí? Es decir, este objeto genera una fuerza mayor a la que el líquido produce para sacarlo y el objeto se va a hundir hasta el fondo. En el segundo caso, si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje del líquido, entonces ese objeto se va a sumergir totalmente, pero no necesariamente va a llegar hasta el fondo. Es decir, donde tú coloques este objeto, ahí se va a quedar dentro del líquido. Lo puedes subir y que se quede aquí y ahí se va a quedar. Lo puedes llevar al fondo y ahí se va a quedar. Porque el peso y la fuerza del empuje son iguales. Aquí hay un equilibrio específicamente como tal. Y finalmente, en este tercer caso, cuando los objetos flotan, quiere decir que el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje del líquido, ¿sí? Si lo analizamos desde la perspectiva de los temas que hemos visto hasta este momento, significa lo siguiente. Si la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido, el objeto se hunde completamente. Si la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido, el objeto se sumerge en su totalidad, pero no necesariamente se hunde hasta el fondo. Y finalmente, si la densidad del objeto es menor a la del líquido, entonces el objeto va a flotar. Simple como eso, ¿sí? Lo mismo que está aquí con los pesos, funciona con las densidades. Entonces, cuando los objetos flotan, quiere decir que la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido. Dicho esto, si yo tengo un objeto con densidad de 1500 kilogramos sobre metro cúbico y lo meto en agua, que tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, lo que va a suceder es que ese objeto se va a hundir hasta el fondo, porque su densidad de 1500 es mayor que la densidad del agua de 1000. Pero si yo tengo un objeto cuya densidad es de 750 kilogramos sobre metro cúbico y lo meto en agua, ese objeto va a flotar. ¿Por qué va a flotar? Porque su densidad 750 es menor a la densidad del agua, 1000. Así funciona el principio de Arquímedes. Ahora, esto funciona en base a un volumen sumergido, a la densidad del líquido, con la gravedad, ¿sí? Entonces, esto de aquí lo vamos a calcular de diferente manera, dependiendo de qué tan sumergido está el objeto, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuando un objeto se sumerge totalmente y llega hasta el fondo, o cuando se sumerge totalmente y se queda suspendido por ahí en alguna parte dentro del líquido? Pues ya sabemos que el objeto está sumergido totalmente en su volumen. Todo el volumen del objeto está sumergido, está metido en el líquido. Pero ¿qué pasa cuando el objeto flota? ¿Cómo voy a saber cuánto volumen del objeto está sumergido y cuánto volumen del objeto está al aire? Y ese es un problema que nosotros debemos de encontrarle una solución. Aquí en estos dos casos no hay problema. El objeto está totalmente sumergido. Su volumen es el volumen sumergido totalmente. Como los experimentos que hicieron algunos de ustedes con las densidades, donde tenían un contenedor con agua hasta cierto nivel y le marcaron ahí hasta donde llegó y luego metieron un objeto que se hundía hasta el fondo y el nivel del agua se levantaba
y ustedes marcaban hasta dónde había llegado ese segundo nivel y luego multiplicaban la base del contenedor por lo que se elevó el agua y obtenías un volumen, y ese era el volumen del objeto. Bueno, aquí en estos dos casos, en el primero y en el segundo del principio de Arquímedes, es lo mismo. Como el objeto se hunde totalmente, lo que este líquido se eleve, pues me va a permitir calcular su volumen. Pero aquí no se va a elevar totalmente. ¿Por qué? Porque el objeto no se hunde totalmente. Lo podemos calcular igual, de la misma manera, ¿eh? Es decir, yo tengo mi contenedor con un nivel de líquido, meto el objeto ahí, se va a elevar un poquito ese nivel de líquido y obviamente al multiplicar el área de la base de este contenedor por eso que se elevó el nivel de agua, me va a dar el volumen del objeto que está sumergido. Y esto es importante porque ustedes van a hacer un experimento la próxima semana donde van a hablar de flotación y hay que calcular qué volumen del objeto está sumergido. ¿Sí? Sigue siendo válido ese proceso. Nada más que cuando el objeto flota, recuerda que el volumen que tú obtengas de la base del líquido por lo que levantó el nivel de agua solamente corresponde al volumen sumergido, no al volumen de todo el objeto, solo a lo sumergido. ¿Vale? Entonces, en este principio de Arquímedes, ¿sí? Y ustedes lo tienen por ahí en su cuadernillo, ¿vale? Este principio de Arquímedes nos va a permitir calcular, entre otras cosas, la fuerza de empuje o calcular las densidades de los objetos o de los líquidos cuando ignoramos esos valores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que van a estar haciendo ustedes durante esta semana. ¿Por qué? Porque vienen estas dos actividades. La primera nos dice que el trabajo, la tarea de presión y Pascal abre mañana y cierra el miércoles. Mañana se abre la tarea, se cierra el miércoles. ¿Vale? Abre mañana a las 0 horas, a las 12 de la noche, con un segundo del día de mañana. O sea, a las 0 horas se abre y cierra el miércoles a las 10 de la noche. Ese es el límite que tienen para resolver estos ejercicios de Pascal. Luego, los ejercicios de Arquímedes abren el miércoles a las 0 horas y cierran el jueves a las 22 horas, a las 10 de la noche del jueves. ¿Sí? Y para ustedes, acá viene, más abajo, su examen del parcial es el lunes de 1 a 3 de la tarde. Solamente en esas 2 horas va a estar abierto este examen. ¿Sí? Y este examen es exclusivo para ustedes. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente semana para que lo vean. Aquí está. Y dice examen parcial 1, 5B. Y acá arribita dice restringido. No disponible a menos que usted pertenezca a quinto B. ¿Sí? Entonces, obviamente el grupo de quinto E, que tiene clase de física 2 también conmigo, no tiene acceso a este examen. Solamente ustedes tienen acceso a este examen, que es el lunes 19 de octubre a la 1 de la tarde abre, a las 3 de la tarde cierra. ¿Por qué a esa hora? Porque esa es la hora que tenemos de clase. ¿Vale? Es hora de clase como tal. Está asignada en el horario. Entonces les estoy poniendo el examen a sus horas de clase. ¿Sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, en esta semana, que al final de esta semana, aquí hay examen parcial 1 de quinto E. Pero tú no puedes hacer este examen porque tú no perteneces a quinto E. Tú no vas a poder tener acceso a este examen. Solamente los de quinto E tienen acceso. ¿Por qué? Porque para ellos su examen es el viernes. ¿Vale? Ellos tienen examen el viernes, ustedes tienen examen el lunes, a la hora de clase, al igual que ellos tienen a su hora de clase. Y lógicamente pues, los exámenes son diferentes. Cada grupo tiene su examen. ¿Va? Entonces, además de que no tienes acceso, pues son diferentes. No te sirve de nada poder entrar al examen de quinto E si el examen es diferente al tuyo.
Entonces, para que de una vez lo veamos. En este caso, ¿sí? Ustedes van a resolver el examen en su libreta o en hojas de máquina o en hojas de reciclar, como ustedes lo decidan. Van a resolver todos los problemas con todas las operaciones, con todo lo que se tenga que hacer. Van a tomarle foto, van a meter esas fotos a un archivo de Word, y ya sea que manden el archivo de Word o lo conviertan en PDF, y lo primero que van a subir es ese archivo, ¿sí? Ahí van a mantener ustedes abierto su examen para que suban ese archivo y una vez que ya lo subieron, contestar poner todas las respuestas como lo han hecho en este tipo de tareas, poner ahí todas sus respuestas y enviarlo, ¿sí? Nada más recuerden, esto ya es un examen parcial, el del próximo lunes, ¿va? No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿El examen también es como las tareas que nos deja, que tenemos 2 intentos o solo el primero? En el examen también tienes 2 intentos, ¿sí? Te dejo 2 intentos por si se te va la luz, por si se te cierra, por lo que sea. Para ti, exclusivamente, cada quien, obviamente cada alumno tiene su examen. Y si terminaste el primer intento, bueno, pues entonces, si se te cierra y haces el segundo, te van a aparecer los mismos problemas a ti, que son tus problemas. Ya los de tus compañeros, pues cada quien tiene los suyos, pero te van a aparecer los mismos, ¿sí? Entonces va a haber, hay 2 intentos, siempre manejo 2 intentos, ¿sí? De manera que, pero tampoco le hagan mucha confianza, ¿eh? Porque luego le hacen confianza y, ya valió pepino el asunto porque al último andan corriendo 2 minutos antes de que se cierre y ya no lo alcanzan a subir. Les aviso, si te agarra el tiempo y se te cierra, está programado en la plataforma, los exámenes están programados en la plataforma para que agarre lo que hiciste del examen y lo suba automáticamente. Y sobre eso va a darte una calificación. Entonces, si tú ya terminaste todo el examen y le pusiste en tus hojas ya tienes todas las respuestas, yo te voy a recomendar que antes de que hagas el archivo con las imágenes, contestes el examen, es decir, le metas a la plataforma los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se te acaba el tiempo, se va a subir el examen con lo que tú hayas contestado. Probablemente se suba sin la imagen, sin el archivo, pues, más bien, con las imágenes. Bueno, ya puedes decirme, oiga, pues es que se me cerró y ya te diré qué hacemos con ese archivo. Ya te diré si te doy chance para que lo subas nuevamente a la plataforma o si me lo mandas al correo el archivo, pero me lo tienes que mandar en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen se acaba a las 3. Si a las 3 tú contestaste el examen, pero no subiste el archivo con las imágenes, ¿sí? Te voy a dar, te voy a dar más o menos hasta las 3:15 para que para que me lo puedas enviar por algún medio. Solamente me tienes que avisar. Oiga, no pude subir el archivo con las imágenes. Órale, yo te digo a dónde lo mandes, pero solamente vas a tener media hora para hacer eso, ¿sí? Entonces, no pierdan el tiempo creando el archivo con las imágenes y sin poner las respuestas en el examen en la plataforma. Primero pónganle todas las respuestas a la plataforma y luego dedíquense a hacer el archivo con las imágenes. Por favor. ¿Sí? Eso es en el caso de los exámenes, chicos. En el caso de las tareas no, porque tienes mucho tiempo para hacer la tarea. O sea, tienes entre 1 o 2 días para hacer tu tarea, o 3 días de repente. Entonces ahí sí no hay pretexto. O sea, o subes el archivo o subes el archivo. ¿Me explico? Pero en los exámenes, como es tiempo limitado, prefiero que me pongas todas las respuestas y dentro de los 30 minutos de que terminó el examen, en este caso a las 3:30 de la tarde del lunes, tienes de límite para avisarme que no pudiste subir el archivo y enviármelo a donde yo te diga que me lo envíes. ¿Vale? ¿Más preguntas? Preguntas, chamacos.
¿Cuánto vale el examen, profe? No me acuerdo, pero... mm, la verdad no me acuerdo, ¿eh? Pero déjame ver. Digo, ahí en la plataforma dice, pero ahorita te digo cuánto vale. Creo que vale 25 puntos. No estoy muy seguro, ¿eh? Dame chance y ahorita te digo. Nada más. Sí, Estoy buscando aquí. Rayos, no lo encuentro. No, estoy buscando su cuadernillo. Déjenme sacar su cuadernillo de aquí para ver esto. A ver, ahorita te digo del examen. El examen vale 25 puntos, ¿sí? Lo cual quiere decir que gracias. al, al domingo tú ya debes de tener 75 puntos ganados. O sea, un 7.5. Claro, si hiciste todo bien. Entonces, eso es lo que vale. ¿Sí? ¿Más preguntas, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? Bueno, déjenme compartir nuevamente, pero voy a compartir ahora el lector de PDFs, el Foxit que yo uso. Y vamos a ver aquí. ¿Sí? En su cuadernillo, ustedes van a encontrar las fórmulas, ¿sí? Como encontraron de ley de Hooke, de módulo de Young, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Como encontraron también el de presión hidrostática. Aquí están todas las fórmulas, ¿sí? Y aquí está el principio de Pascal. Aquí está, dentro del principio de Pascal, está eh, la aplicación de la prensa hidráulica. Aquí aplicamos una fuerza, aquí sale una fuerza mayor, de manera que fuerza 1 sobre área 1 es fuerza 2 sobre área 2. Y finalmente con eso nosotros podemos calcular ya sea la fuerza 1, la fuerza 2, el área 1, el área 2. Y podemos llevar esto a inclusive elementos de las áreas, que de entrada no lo vamos a hacer, pero podemos llevarlo, solamente fuerzas sobre áreas. ¿Sí? Y aquí viene, por ejemplo, un ejemplo de cómo resolver problemas. ¿Sí? Y ya vienen aquí unos problemitas que tienes que resolver. Recuerda, este cuadernillo tiene que estar contestado. Obviamente, pues aquí no hay espacio para que resuelvas los problemas, los tienes que tener resueltos en tu libreta. Y el cuadernillo les dije que iba a tener un valor. Ya no hay tiempo para poder dividir el cuadernillo en primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Va a valer hasta el tercer parcial. ¿Sí? El cuadernillo va a tener un valor de calificación en el tercer parcial. No sé todavía cuánto, pero va a ser hasta el último. ¿Vale? Para que los vayan resolviendo y no lo dejen ahí tirado. ¿Sí? La otra parte es esta parte que hablamos, por ejemplo, de hidrodinámica, ¿sí? Que se refieren a, a lo que es, déjame ver dónde está acomodado esto, el principio, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, más acá. Acá está. ¿Sí? El principio de Arquímedes. Si se fijan, no están uno directamente después del otro. Hay que buscarlo ahí en el cuadernillo. Principio de Arquímedes lo vas a encontrar en la página 50. Y aquí viene todo lo que se refiere al principio de Arquímedes, cuál es la relación entre las densidades y la del objeto con la del líquido, cómo se calcula la fuerza de empuje. ¿Sí? Aquí viene todo especificado. Les digo, yo de todas maneras voy a hacer un video donde explico ciertos detalles que no vienen aquí, que te van a ayudar a resolver algunos problemas de una forma un poquito más fácil. Entonces, en la página 50 vas a encontrar Principio de Arquímedes en tu cuadernillo para que le des una muy buena revisada y cheques todos esos contenidos. Y el Principio de Pascal está en la página 33, empieza en página 33. Entonces, Pascal en 33, Arquímedes en la 50. ¿Vale?
para que no vayan a tener complicaciones. Aquí tenemos que resolver problemas. Eh, ¿Cuál es la dificultad a la que posiblemente se puedan encontrar ustedes? Eh, que es, vamos, su primer curso conmigo, es que no sé qué tanto hayan trabajado con las unidades, con las conversiones, con todo ese tipo de elementos. Ahí sí no sé cómo les fue. ¿Quién les dio física 1? Creo que me habían dicho, pero no me acuerdo. David, David, Ok, ¿vieron conversiones de unidades? Convertir de kilogramos a gramos, a onzas, a libras, o de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, todo eso. ¿Sí lo vieron? solo fueron despejes, profe. Nada más despejar. Bueno, despejes es una parte importante del trabajo en física. La otra es convertir unidades, ¿sí? La conversión de unidades. Porque va a ser necesario que tú conviertas, por ejemplo, si hablamos de presión, que conviertas de atmósferas a milímetros de mercurio, o que conviertas de atmósferas a pascales, o de pascales a torr, o de PSI a Pascal, por ejemplo. Hay que saber convertir las unidades y ahí sí este, es importante que ustedes le trabajen a ese aspecto. Por otro lado, la otra parte es la resolución de los problemas. Cómo resolver problemas en física. Yo con los chicos, cuando yo trabajo con mis grupos y cuando empiezo, por ejemplo, con física 1, les doy un protocolo de solución de problemas, es decir, unos pasos para solucionar los problemas. Se los voy a decir brevemente. De todas maneras, esto va a estar en video y ustedes podrán consultarlo las veces que quieran. El primer paso para la solución de problemas enfocado a física, te sirve para otras materias, pero enfocado a física, el primer paso es comprender el problema. O sea, tú tienes un problema que está escrito, compréndelo. No metas fórmulas, no recabes datos, no. Primero lee bien el problema, comprende de qué te está hablando el problema, a qué tema se refiere. Una vez que tienes bien claro, bien comprendido ese problema, entonces te vas al siguiente paso. Y te estoy diciendo comprenderlo, no leerlo, ¿eh? El segundo paso, en el segundo paso te voy a pedir que obtengas todos los datos de ese problema con sus unidades. Todos los datos, ¿va? En el tercer paso, te pido que hagas las conversiones de las unidades si es necesario. Que conviertas. Por ejemplo, tienes una unidad en centímetros y la vas a necesitar en metros, pues conviértelas de centímetros a metros, para que ya puedas usar el dato directamente en la solución del problema. ¿Vale? Ya que tú hiciste las conversiones necesarias, habrá ocasiones donde no se hagan conversiones, pero una vez que tú ya las hayas hecho, en caso de que así fuera, el siguiente paso es buscar la o las fórmulas que me permiten solucionar el problema en base a los datos que tengo. No es poner fórmulas por poner, es buscar cuál o cuáles fórmulas me sirven basándome en los datos que tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita no va a haber tanto problema porque tanto Pascal como Arquímedes, pues es una sola fórmula, no hay más. Pero vamos a ver algunos otros temas como el principio de Bernoulli, donde ya se combinan más de una fórmula y ahí tenemos que seleccionar cuál es la fórmula que me sirve en base a los datos que tengo. ¿Sale? Siguiente paso, ya que tienes tus fórmulas para resolver, pues sustituye los datos en tus fórmulas y obtén los resultados. Ese es el proceso, ¿eh? Esa es la metodología que yo quiero que sigan, ese protocolo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes errores que han cometido muchos chicos a lo largo de los años que han tenido clase conmigo es que leen ahí más o menos el problema, apuntan más o menos los datos
Y antes de saber si los datos son correctos, si las unidades están bien, meten fórmulas y se hacen bolas. Meten una fórmula y ya no saben qué están haciendo, y meten otra fórmula y ya no saben qué están haciendo, y meten otra fórmula, y al último terminan hechos bolas, hechos garras, no pueden resolver el problema y se confunden y al último salen, es que no entiendo. No entiendes porque no estás organizando tu trabajo. Cuando soluciones los problemas, mete ese protocolo, ¿vale? Comprensión del problema, obtención de datos, conversión de datos, encontrar las fórmulas que sirven en base a los datos, meter los datos en las fórmulas y encontrar las soluciones. Así, ¿sí? El mayor tiempo que debes de gastar en la solución de un problema en física es comprendiendo el problema, no metiéndole fórmulas y números, es comprenderlo. Cuando tú comprendes el problema, tú vas a saber cómo recabar los datos y vas a saber qué fórmulas te van a servir. Y eso ya es simplemente aplicarle números a las fórmulas, despejar y cosas de ese tipo. Es matemática, vamos. O sea, eso ya son matemáticas. ¿Sí? La parte de la observación de la física es que comprendas el problema del fenómeno físico. Comprendiéndolo, ya resolviste, tienes el 90% del problema resuelto, el 95%. Lo demás son matemáticas. ¿Okay? Entonces apliquen por favor ese protocolo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Métanle por favor una muy buena repasada a los temas anteriores, a lo que es la densidad. De módulo de Young no les voy a poner nada, o sea, para que ni se me estresen con el módulo de Young y con la ley de Hooke. No les voy a poner ningún problema de esos, ¿sí? Vamos a decir que el examen empieza desde densidad en adelante, ¿sí? A ver, aquí en el chat, vamos a ver. Sí, sí, Perla, dime. Dice, Perla Rubí, tengo una duda, dime. Apúntamela ahí la duda. Ah, mándamela por el chat, la duda. Aquí en el chat, apúntale cuál es la duda que tienes. Por favor. Si no puedes encender tu micrófono, faltan 5 minutos para que termine. Si no puedes encender tu micrófono, hay una parte que dice quitar el silencio. Si no te da eso, algo anda mal con tu, ¿cómo se llama? Con tu configuración del teléfono específicamente, ¿sale? Entonces, Profe, ¿me podría recordar por favor la fecha del examen? lunes, de 1 a 3 de la tarde. Lunes 19, de 1 a 3. ¿Sale? Si tienen alguna duda, Messenger, aviéntenmela porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Sale? Aviéntenmela al Messenger y y ya trato de solucionarles todas las dudas que tengan. Y les voy a pedir que revisen todos los temas en plataforma y que también revisen el video que les voy a grabar de estos dos temas, que va a estar en la lista de reproducción de YouTube correspondiente a su grupo. ¿Sí? Ahí va a estar, revísenlo y ya cualquier duda que tengan, luego, porque el miércoles hay que entregar una tarea, el jueves hay que entregar otra tarea y el lunes es el examen. ¿Vale? Entonces ahí me mandan todas las dudas por Messenger ya una vez que hayan revisado los temas. Chicos, bueno, qué gusto de escucharles a algunos, verlos aquí en la lista de participantes. Y cualquier duda, pues aquí estoy. Y esto ya se acabó. Nos veremos próximamente. Bueno, nos escuchamos, vernos no mucho. ¿Sí? Cuídense, pórtense bien, échenle muchas ganas y les deseo lo mejor para este primer parcial, que obtengan muy buenos resultados. ¿Vale? Que les vaya muy bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego.